Nos encontramos con la doctora Ana María Oliva hablando de consciencia y también de lo que influye esta consciencia, estos pensamientos en nuestro cuerpo biológico. Tan importante es lo que pensamos de cara a lo que expresamos luego con enfermedades o con malestares. Sí, porque finalmente lo que tú expresas se manifiesta bioquímicamente, es decir, tus pensamientos vienen de tu manera de funcionar el cerebro y eso tiene una repercusión en los químicos en los que tú estás, que tu propio cuerpo está segregando, y al final eso es lo que comen tus células. O sea, en esa, como decía en la charla, en esa conversación entre el corazón y la cabeza que tenemos continuamente, hay veces que hay armonía y hay veces que no. Cuando hay armonía se segregan una serie de sustancias y cuando no hay armonía se segregan otras, y finalmente, sean las que sean, eso es lo que come tu cuerpo. Entonces finalmente esos pensamientos y esos sentimientos que vienen a continuación es lo que tus propias células están finalmente comiendo. Entonces esa gran corriente que se está abriendo ahora, que ya viene de lejos además, pero ahora se hace mucho más popular en cuanto a que nuestras emociones definen nuestras enfermedades, ¿es contundentemente así? Desde mi punto de vista sí, y además, como bien dices, hay muchas fuentes desde hace 100 años y más, desde nuestra cultura occidental, porque en la cultura oriental es milenario ese conocimiento. Es que a veces pensamos que somos una suma de partes, a veces todavía estamos con la teoría del garaje, ¿no? Que si se me estropea una parte la quito y la pongo. Pero nosotros somos una unidad intrínseca, yo no puedo separar mis sentimientos o mis emociones de mis pensamientos y no lo puedo separar del vehículo que ocurre, ¿sí? Entonces esa manera occidental que yo creo que es muy sesgada de separar no es la realidad es toda una. La realidad es que yo soy eso, como esa luz blanca que tiene muchos colores, que tiene muchas facetas, pero yo soy todo eso, entonces no puedo separar. Y por tanto es verdad, está todo unido y todo integrado y eso afecta a todo. ¿Pero es una cuestión bioquímica o una cuestión biofotónica? Quiero decir, ¿somos luz o somos disparos químicos de hormonas que se comunican, que comunican órganos y sistemas? Somos todo, las dos cosas a la vez, porque todo lo que tiene una manifestación bioquímica también tiene la contraparte energética, la famosa dualidad onda-corpúsculo. Siempre que haya una bioquímica hay una estructura energética que está sosteniendo esa bioquímica, y al final no olvidemos que las reacciones químicas se basan en intercambios de partículas eléctricas y que por tanto toda reacción química en sí misma es biofísica. No solo bioquímica, sino también biofísica, porque están relacionados con temas de cargas eléctricas y de intercambios de electrones. Entonces, todo es las dos cosas a la vez. La realidad está compuesta por materia, energía y información, los tres niveles de la realidad, los tres aspectos. No podemos entender la materia sin entender quién le da la forma a esa materia. No podemos entender la materia sin entender quién estructura esa materia, que es la energía. Entonces, no tiene ningún sentido separar, porque una cosa está dentro de la otra. Cuando tú miras la materia y la divides y la divides y la divides y llegas al átomo, el modelo de átomo moderno nos dicen que todo es energía. Entonces, finalmente, ¿dónde está la materia? En la percepción de nuestros sentidos, porque para experimentar este plano necesitamos una serie de sentidos que nos hacen percibir la realidad como algo exterior y como algo sólido, pero en la propiedad intrínseca de esa materia probablemente ni siquiera haya nada realmente sólido, solo hay patrones de energía organizados con una determinada información. Detrás de esa materia está la energía, pero detrás de esa energía está la consciencia. Claro, digamos que desde la física está la materia, la energía y la información. Sí, que la información es la que da la forma, es la que dice cómo tienen que ser las cosas. Ese vacío cuántico, de alguna manera, que es lo que está detrás, lo que permite que se manifieste la materia, de alguna forma, es como si fuera ese potencial. ¿Sabes que cuando estás arriba de un columpio tienes energía potencial que luego se convierte en cinética? Entonces, ese potencial que permite que luego se produzcan cosas, que es ese vacío cuántico, ese campo punto cero, eso no deja de ser, desde otra perspectiva, una consciencia objetiva, que es la que está creando la realidad y de la cual yo soy simplemente una infinitesimal parte de ello. Realmente no nos han enseñado bien a discriminar que nuestros pensamientos son el primer motor, digamos que ese principio del columpio que hace que todo lo que nos rodea se convierta en nuestra realidad cotidiana, en todos los sentidos, en los malos y en los buenos. ¿Realmente podemos cambiar el mundo, nuestro mundo y el resto del mundo con nuestros pensamientos? Es que yo creo que es la única manera, no hay ninguna otra manera de cambiarlo de fuera si yo no cambio lo de dentro, porque lo de fuera, desde mi perspectiva, y ahí te hablo desde mi creencia,
lo de fuera es un reflejo, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. El reflejo de lo que yo estoy viviendo es la realidad que observo, porque solo la puedo observar desde mi propio prisma y tú sabes que la realidad tiene muchos aspectos diferentes. Una ciudad se puede describir de muchas maneras diferentes, depende de quién te la esté describiendo. Y ese quién es ese quién con todos sus filtros. Entonces, a no ser que yo consiga cambiar mis filtros mentales, siempre me voy a encontrar con los mismos obstáculos porque es lo único que voy a ver. La única manera para mí de cambiar el mundo es cambiar yo. Y cuando yo cambio mi conciencia y cuando yo elijo, como decía Gandhi, cuando yo elijo la paz, entonces hay al menos un lugar de paz en el mundo. No se puede conseguir de otra manera. Sin embargo, tú has hablado de creencias y de filtros. ¿Cómo podemos salvar estas creencias que están están en nuestros genes prácticamente? ¿Y cómo podemos ampliar este filtro para hacer un enfoque mucho más correcto de la verdad? Lo primero es no teniéndole miedo a las creencias. Las creencias están allí y las vamos a tener siempre. Lo más importante para mí es que seamos capaces de observarlas y de darnos cuenta cuando estamos hablando desde ellas. Entonces tampoco hay que ponerse ahora a la lucha contra las creencias, están ahí, van a estar porque somos limitados, somos humanos. Entonces para mí la clave es observar y para observar tengo que apagar mis sentidos para poder observar dentro qué es lo que está ocurriendo, observar desde dónde hago las cosas, este pensamiento que viene, qué hay detrás de ese pensamiento, ¿es mío o es heredado? O es social, o es del lugar donde estoy viviendo, ¿no? De alguna manera, como dicen, 40 hormigas son 40 hormigas y 41 son un hormiguero, y se comportan de otra manera. Entonces, yo misma, siendo una unidad, dentro de un determinado contexto, a veces me comporto de una manera diferente, y no sabes por qué, porque simplemente estás reaccionando a una información que está ahí. Entonces, para mí el único camino es no obsesionarme con mis creencias, observarlas desde la neutralidad, y irme hacia adentro desde la práctica de la meditación, del mindfulness, de lo que quieran, para poder ir a un espacio donde ahí ya no están tan activas esas creencias, ahí donde aflojo los sentidos, ahí donde aflojo el juicio, ahí donde me quedo en ese punto, como decía en la charla ahora, en ese punto de silencio y de quietud en el medio del torbellino de la vida. Y en ese punto de silencio ya las creencias no tienen tanta fuerza porque no hay pensamiento. O el pensamiento está muy limitado. Entonces, si no hay pensamiento activo, si no le sigo el juego al pensamiento, mejor dicho, la creencia se mantiene tranquilita también, porque ya no hay amenaza. La creencia sale cuando se siente amenazada. Entonces, ya no hay amenaza, ya ahí queda tranquilo. Y entonces, cuando cierro los sentidos, aflojo el pensamiento, no le doy bola, no sigo ahí enroscada en ese pensamiento, empiezan a asomar otras cosas, otras dimensiones, otros modos de funcionamiento del cerebro, donde ya las creencias no tienen tanta fuerza. Eres doctora, pero también eres científica y en el mejor sentido de la palabra por la curiosidad que te lleva. ¿En qué horizonte te encuentras ahora? ¿Dónde está tu curiosidad? ¿Dónde está la atención que te exige ahora, pues eso, estudiar lo que viene después? Bueno, en este momento estoy enfocada en dos cosas. Una es en intentar transmitir al máximo este conocimiento a otras personas, que eso es algo que siempre más me gusta, disfruto mucho haciéndolo, pero estoy ahora mismo muy implicada en oncología. Estoy a punto de empezar una investigación en oncología y bueno, ya cuando tengamos resultados ya os los contaré, porque creo que puede ser bastante sorprendente. Bueno, yo voy a insistir un poco, no en cuanto a lo que estás haciendo, pero sí en cuanto al cáncer. Es la enfermedad maldita de este siglo. Pues todos conocemos personas, familiares, amigos que han sufrido o han incluso han muerto de un cáncer. El protocolo sigue siendo el mismo: quimioterapia, radioterapia, extirpación. ¿Crees que hay otros caminos? Creo que hay otros caminos porque hay otras maneras de entender la salud. Creo que en Occidente hemos abusado un poquito de la concepción de enfermedad como tal. Igual que solo hay una palabra para salud y en cambio hay 100.000 para enfermedades, quizás esas enfermedades no son tanto enfermedades, sino, como bien interpretan los chinos, como síntomas de algo que está ocurriendo. Por ejemplo, un caso más sencillo, la hipertensión arterial. A ti te toman la tensión y ven que es tan alta y te dan la pastillita para bajarte la tensión, pero es que eso no es una enfermedad, eso es un síntoma de que hay algo que no está funcionando bien y el cuerpo pone en marcha mecanismos de reparación, de autoequilibrio o busca otro punto de funcionamiento en el que pueda sobrevivir con eso. Entonces sube la tensión porque quizás hay una inflamación que hace que el corazón tenga que bombear con más fuerza. Entonces en Occidente estamos muy enfocados en el síntoma, sin acabar de entender primero que el cuerpo humano, que el hombre es una unidad de materia, energía e información, por tanto es una unidad de cuerpo, mente, espíritu, si lo quieren decir así, y por otro lado que
vamos a distinguir muy bien lo que es un síntoma de lo que es una enfermedad, porque probablemente la enfermedad solo sea una, igual que la salud solo es una. Dame una respuesta arriesgada. ¿Cómo ves la salud, cómo ves la medicina del futuro más inmediato? Del más inmediato, bastante parecida a lo que tenemos ahora, pero si me dejas un poquito más de margen de tiempo, una revolución absoluta. Porque estoy convencida de que, igual que cada vez se están desarrollando más tecnologías basadas en la energía para medir y para tratar, en cuanto consigamos hacer ese clac y darnos cuenta que no hay que luchar contra nadie, sino que hay que favorecer los mecanismos, porque la naturaleza es infinitamente más sabia que mi pequeña arrogancia humana, en el momento en que nos demos cuenta de eso, la medicina se encargará de nuevo de favorecer la vitalidad de las personas y no de luchar contra las enfermedades, porque para mí ese es el gran fallo. Ese es el enfoque básico, pero en la medida que vayamos teniendo resultados científicos aprobados, publicados desde otros ángulos, estoy muy segura de que muchos médicos también van a empezar a replantearse cosas, porque ellos ya lo ven, ellos ya lo saben, ellos ya se encuentran con ese dolor y con la impotencia. Lo que pasa es que si no hay más publicaciones, si no hay nada más, que muchas veces el fallo también es nuestro, de los que estamos desde otro lado, porque hacemos las cosas bajo el radar. ¿Por qué? Pues porque no es fácil hacerlas por encima del radar, porque te arriesgas, porque te decapitan, porque te echan, porque hay muchas dificultades, pero bueno, vamos a ir haciéndolo de a poquito, pero bien, de manera que podamos ir cambiando la manera de ver, o simplemente ofrecer la posibilidad de que hay otra manera, luego que cada cual decida. Pero para mí lo importante es ir ampliando esa manera de ver que la salud es una, la enfermedad también solo es una. Vamos a favorecer la salud de las personas, no vamos a dejar de luchar. Vamos a favorecer la salud, vamos a dejar de pensar en matar para empezar a pensar en sanar. Hay una palabra que me gusta mucho, es árabe, y que quiero que rubrique lo que estás diciendo, ojalá, Ana María, ojalá. Y gracias por estar ante los micrófonos y cámaras, un placer, un honor tenerte con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Alfredo, sabes que yo estoy siempre encantada y que además valoro muchísimo el trabajo que estáis haciendo, porque sé que os estáis dejando la piel haciendo este trabajo y sé que no es para vosotros, es para todos. Gracias a ti.